Hola a todos, soy Ángela, pero podéis llamarme Angie. Bienvenidos al Parnaso en mi bolsillo. Hace unas semanas os hablé de mi relectura de una de las sagas que leí hace menos de una década. Esta saga es La Selección y está compuesta actualmente por 5 libros, más alguna que otra historia corta que no he sido capaz de leer, pues no he encontrado en ninguna parte. Yo en su momento, hace unos 10 años, me había leído solo los 3 libros originales que había publicados en aquel entonces. Pero a posteriori, la autora decidió continuar con la historia y ampliar los sucesos mediante 2 libros más. El cuarto se llama La Heredera y el quinto La Corona. Ya que la historia de Maxon y América ya estaba concluida, esta continuación, de forma bastante previsible, versaría acerca de sus sucesores. En específico, la primera hija de la pareja, que era la que iba a heredar el trono. Como digo, cuando leí la saga original, acababa de salir el tercer libro. Años después vi que la saga había continuado, pero no sentí un interés especial en retomarla, hasta que el mes pasado me dio por releer los 3 primeros libros, después de 10 años. Ya que había vuelto a disfrutar de la historia como aquel entonces, decidí arriesgarme y darle una oportunidad a la continuación, leyendo los libros de la saga que nunca había llegado a leer en su momento. Cabe aclarar que la saga al principio era una trilogía. La historia terminaba en 3 libros y con esos 3 libros ya está concluida y honestamente no era necesaria una continuación. Sois perfectamente libres, es más, yo aconsejo leer solamente los 3 primeros y dejar la saga ahí. Pero en esta relectura de esos 3 primeros, como me quedé con ganitas de más, decidí darle un intento al cuarto y quinto libros, a pesar de que podía arriesgarme a ver arruinada la saga como en su momento me pasó con los libros 2 y 3 de la saga de los lobos de Mercy Falls. Que si hubiera sido un solo libro nos hubieran hecho un favor a todos. Además es que por lo general no me suelen gustar las continuaciones en las que los protagonistas son los hijos de los protagonistas de la saga previa, porque se impone una idea de final feliz en la que parece indispensable casarse y tener hijos para tener una vida plena y realizada. Para colmo, hacer esto siendo aún muy jóvenes. Mi primera impresión sobre La Heredera no podía haber sido peor. Me arrepentí de haberlo empezado e incluso me planteé abandonarlo, pero no me gusta dejar libros a medias. Para empezar, se cumplía lo que yo había temido y Maxon y América habían empezado a procrear excesivamente jóvenes, en torno a los 20 años, y para colmo no se habían conformado en tener un único heredero, no. Habían tenido 4 hijos, y todos con unos nombres feísimos. Para colmo, los Maxon y América de esta continuación están irreconocibles. Sus personalidades han perdido su carisma distintiva, no se sienten como ellos mismos, y por si no fuera poco, insisten mucho en que Maxon está agotado, si tendrá unos 40 años, hasta el punto que empecé a temer que su personaje falleciera al final de la historia. Con lo cual definitivamente me hubiera arrepentido de proseguir esta lectura. Por otro lado, parecía imposible que existiera una protagonista más insoportable que la propia América, pero la autora lo consiguió. Su hija durante el primer libro, o sea, el cuarto de la saga, es el ser más inaguantable y egocéntrico del planeta. Insoportable e insufrible hasta decir basta, y egoísta. Una de mis críticas de la saga original es que el planteamiento de la historia tenía tintes bastante sexistas. Intuyo que yo no debí de ser la única con esa opinión y que la autora debió de recibir bastantes críticas al respecto, tanto por esa razón como por falta de inclusión social en lo referente a personajes homosexuales o de otras razas o etnias, porque es enormemente sospechoso tanto personaje diverso y tanta frasecita feminista de buenas a primeras en esta continuación. Era tanto el contraste respecto a la saga original que no resultaba natural. También intenta abordar otras problemáticas no tratadas en los anteriores, como por ejemplo la imposibilidad de una pareja de tener descendencia. Spoiler, yo veía venir que esto se iba a resolver en el último libro, me parecía como lo más previsible. Sin embargo, esto no fue así y me parece bien, es más realista de esta manera. No obstante, hubiera preferido que la razón por la que esta pareja no tenía hijos hubiera sido por propia elección personal, no porque no podían, sino porque no querían. Me sigue pareciendo que la autora ignora deliberadamente los casos de parejas que no desean tener hijos, y me parece muy mal. Aparte de esto, la narración y el desarrollo del argumento deja mucho que desear. Me parecían bastante más pobres y mediocres que en los anteriores. Los miembros de la selección masculina
me parecían como bastante anodinos y poco pulidos, poco perfilados como personajes. No había un solo interés amoroso que reuniera todas las cualidades y fuera el hombre perfecto que todas anhelamos. Es decir, no había ningún personaje a la altura de Maxon. No obstante, admito que esto lo hace muchísimo más realista. Sin embargo, aunque ningún personaje en particular me robara el corazón, yo tenía un claro favorito: Henry. Me encantó su carácter alegre, dulce, risueño y optimista, y deseaba que Evelyn le prestara más atención. Desde que presentaron al personaje de Kyle, me imaginé que sería la típica trama enemies to lovers y que acabarían por sentir atracción el uno por el otro, y que con toda probabilidad acabarían juntos. Kyle y Hale me caían bastante bien, no así Ian. No me fiaba de él ni de sus intenciones, y el resto me resultaban tremendamente irrelevantes. Spoiler, como dije antes, desde las primeras hojas te dan a entender que Maxon anda mal de salud, y yo temía su muerte o la de América. Jugaron al despiste y al final resulta que la que sufrió un infarto fue América. Afortunadamente no murió. Este libro me estaba decepcionando tanto que me planteé no leer el siguiente, pero sentía algo de curiosidad de averiguar con quién se quedaría la protagonista. Hice bien en continuar porque el quinto es mejor que el cuarto. Está mejor escrito y es más interesante. Algo que me ha gustado es que no puedes estar completamente segura de a quién va a elegir Evelyn. En parte es normal, porque en la trilogía original la narradora es una de las concursantes que compiten por el afecto del príncipe, por lo que puede resultar bastante obvio que él va a elegir a la protagonista y no a cualquier otra. Sin embargo, en esta nueva historia, al ser narrada por quien elige y no por quien es elegido, hay menos certezas, ya que la protagonista cuenta con muchos pretendientes donde elegir. Aún así, siendo una historia facilona, te puedes imaginar que pronto irá descartando opciones que solo estaban ahí desde el principio como relleno y que pronto empezará a tener dudas hasta el final de la historia entre dos intereses amorosos, constituyendo el típico triángulo amoroso. Sin embargo, ha sido más original en ese aspecto y lo agradezco. Spoiler. Evidentemente, una gran parte de los 35 pretendientes eran puro relleno y no se les da ni nombre siquiera. O te imaginas que solo están ahí de paso. Pero las opciones que la mente del lector maneja como más probables al principio, Kyle, Ian, Hale y Henry, por ser de los que más se habla y a los que más se perfila como personajes, dentro de lo poco que se perfila a todos ellos, pero resulta no ser ninguno de ellos el elegido. Honestamente, yo desde el principio había pensado que iba a ser Kyle, por lo típico del amigo de la infancia, que luego se distancian y se llevan mal, pero luego se reencuentran y empiezan a sentir atracción y acaban enamorándose. No vi venir para nada todo el asunto de Hale y Ian, y no me resultó muy creíble. Quizás sí un poco más por parte de Hale, pero no por parte de Ian, pero no me disgustó. La verdad es que fue una trama bonita, la que surgió de ahí. Aunque aprecie la originalidad de que el elegido no sea ninguno de los concursantes y sea alguien ajeno al proceso y que podría parecer prescindible o irrelevante, me decepcionó un poco que escogiera a Eric o Eiko, porque al haber pasado tan desapercibido durante buena parte de la trama y no haber recibido mucho protagonismo ni ver su personalidad muy desarrollada, no llegas a desarrollar mucho afecto por él, ni se le llega a conocer realmente. Sí que vi venir que Evelyn empezaría a interesarse por él a raíz de la escena de la pelea de la cocina, y ya tuve muy claro que se quedaría con él cuando ella se dio cuenta de que estaba enamorada, por mucho que se pusieran las cosas difíciles para ellos. Además es que el enamoramiento de ella por él me pareció tremendamente repentino y sacado de la nada. ¿No ves que un amor tan supuestamente intenso y entregado esté justificado y esté tan patente como si lo estaba en el caso de América y Maxon? Me dio mucha pena por Henry. Era el mejor de todos. Era el elegido de mi corazón, aunque el idioma fuera un inconveniente. Encima se estaba esforzando tan duro por aprender inglés. Además es que, aunque a los demás ella pudiera seguirlos viendo, por ejemplo, se da a entender que Hale va a empezar a trabajar como su modisto o su estilista y Kyle es su amigo y es hijo de la amiga de su madre, no veo la forma en la que podría mantener el contacto con Henry o la excusa para ello. También vi venir que Josie y ella se reconciliarían y que se pedirían disculpas. No obstante, pensé que acabarían siendo verdaderamente amigas y que Evelyn incluso le regalaría una de sus codiciadas y envidiadas tiaras.
No fue así y lo cierto es que lo agradezco porque lo hace más creíble. Y eso ha sido todo. Al final no me arrepiento de haber seguido leyendo, porque si bien se ha desaprovechado muchísimo los personajes de América y Maxon y han perdido todo su encanto y su carisma, y la historia en sí tampoco es que haya aportado nada realmente extraordinario, no ha estado mal. El final no me ha disgustado, no se ha muerto nadie al menos, y tampoco me arrepiento de haberlo leído. Eso sí, sigo diciendo que si os queréis quedar solo con los 3 primeros y no continuar la trama, bien que hacéis. Bueno, eso es todo. Chao. Nos vemos en el próximo libro.